estudio de este hermoso libro que nos narra la historia de la iglesia desde su principio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, y cómo la iglesia ha ido desarrollándose desde que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, la semana pasada leímos Hechos capítulo 19, del 1 al 11, ¿cierto? Vamos a procurar terminar hoy, completar más bien los temas que están aquí en este capítulo, y ahora vamos a leer del versículo 11, bueno, habíamos leído hasta el 10, ¿no? Leamos del versículo 11 al versículo 22. Hechos capítulo 19, versículos 11 al 22. El tema se llama Ministerio del Apóstol Pablo en Éfeso. ¿Sí? ¿Cómo se llama el tema? En Éfeso, muy bien. ¿Y qué era Éfeso? Una ciudad, no una ciudad más, sino que una ciudad muy importante. Una de las tres principales de la antigüedad en el Imperio Romano, ¿ya? Entonces, esta era una de las tres más importantes en ese tiempo. Así que hay algo muy importante aquí también. Ministerio del Apóstol Pablo en Éfeso, Hechos 19, 11 en adelante. Dice la Biblia, y hacía, ¿quién hacía? Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que practicaban esto, que hacían esto. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, ¿qué dijo? A estos 7 muchachos, hijos de un sacerdote, de un ministro de Dios, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento se conocían como ministros de Dios, ¿no? Y el demonio, ¿verdad? El espíritu malo dijo: mira, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, a ambos yo sé quiénes son, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y quién estaba hablando? El demonio, a través, sí, el espíritu humano, a través de esta persona endemoniada. Versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, ¿a cuántos? A 7. ¿Qué pasó con los 7? Uno solo pudo más que todos ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa como galatos, ¿no? Bueno, en palabras peruanas, ¿no? Desnudos, chingos dirían en otro lado, ¿verdad? Desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban ¿en dónde? En Éfeso, una ciudad idólatra, una ciudad pagana, una ciudad donde se practicaba la magia, la brujería, ¿verdad? Ahí fue notorio todo esto, así judíos como griegos. Y tuvieron, ¿qué cosa? Temor. ¿Qué tipo de temor? ¿Qué temor? Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado, ¿quién? El nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Versículo 18, y muchos de los que habían creído venían, ¿y qué hacían? Confesando y dando cuenta de sus hechos, que no eran buenos. Asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué cosa? La magia. ¿Qué hicieron? Trajeron los libros, ¿y qué más? Y los quemaron delante de todos, o sea, a vista y paciencia, en público, ¿verdad? Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso es una barbaridad de dinero. Versículo 20, ya concluyendo, dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma.
Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Muy bien, vamos a ver qué nos enseña la Biblia en este pasaje. Pero primero oremos, amén. Oremos. A ver, levante conmigo sus manos. Padre, hemos abierto tu palabra, la hemos leído, la hemos oído. Ahora, Señor, necesitamos, Señor, tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de revelación. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos espirituales, danos entendimiento, luz, revelación en esta palabra, Señor. ¿Qué quieres hablarnos? ¿Qué quieres instruirnos a través de ella, Señor? Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Instrúyenos, fórmanos y transfórmanos. Que tu palabra, la exposición de tu palabra alumbre, de entendimiento aún al sencillo, Señor. Y que tu palabra penetre así como está escrito, Señor, hasta partir del alma y el espíritu, discerniendo los pensamientos, las intenciones del corazón, que llegue aún hasta las coyunturas, hasta el tuétano, Señor. Que tu palabra como espada de doble filo penetre, Señor, hable, corte donde sea necesario. Gracias en el nombre de Jesús. Digan conmigo, amén, amén. Muy bien. Ahí denle un aplauso al Señor con alegría, con alegría. Ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Vamos a irnos directamente donde nos quedamos la semana anterior. Ya la semana anterior hablamos de qué era Éfeso, qué había ahí, el tema del bautismo del Espíritu Santo, los tres tipos de bautismo, ¿se acuerdan? Tres tipos de bautismo que se mencionan ahí en Hechos 19. Uno es el bautismo de Juan, otro es el bautismo en el nombre de Jesús y el otro es el bautismo del Espíritu Santo. Ya se ha explicado. Los que desean pueden ver el video de la semana anterior, ¿verdad? Los versículos 8 al 10 nos habla del tema principal del mensaje del evangelio que predicaba la iglesia apostólica. Fue predicado por Pedro, fue predicado por Pablo, fue predicado por los apóstoles, de hecho fue predicado primeramente por el Señor Jesús, ¿verdad? El mensaje, el tema principal del mensaje del evangelio es el reino de Dios. Diga, el reino de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús vino, su primer mensaje fue este: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? El reino de Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. No el mensaje de la iglesia, no la doctrina de la iglesia, no cuestiones humanas, ni siquiera los testimonios. No está mal compartirlos, pero somos llamados a predicar el mensaje del reino de Dios. Amén. Ya. Ok, entonces llegamos acá en el versículo 11, donde encontramos que a la predicación del mensaje del Evangelio del Reino de Dios le van a seguir algunos acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Unos acontecimientos sobrenaturales llamados milagros. A ver, diga, milagros. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí del versículo 11 al 20 manifestaciones sobrenaturales en el reino de Dios. Es decir, donde llega el reino de Dios, donde el reino de Dios es establecido, definitivamente cosas sobrenaturales se van a manifestar. Cosas sobrenaturales van a acontecer, definitivamente, y es una evidencia de que el reino de Dios está presente. Amén, ¿me va siguiendo? ¿Sí? Ya, muy bien. Versículo 11 y 12 dice, por ejemplo, y hacía Dios milagros extraordinarios. Ya un milagro es algo sobrenatural, pero dice el texto, milagros extraordinarios, ¿no? ¿Por mano de quién? Por mano de Pablo, por mano de Pablo. ¿Pero quién hacía el milagro? Dios. Muy bien. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades. ¿Qué pasaba con las enfermedades? Ahí está el texto. ¿Qué dice? Se iban de ellos. Diga, se iban. ¿Se iban de quién? De los cuerpos de la gente enferma. ¿Sí? Entonces, una manifestación del reino de Dios son las sanidades. Otra manifestación está aquí, dice, y los espíritus malos. ¿Qué pasaba con los espíritus malos? Salían, espíritus malignos, demonios, entidades espirituales, ¿no? que vienen sobre la gente para oprimirlas, para poseerlas, para hacerles daño. Hay espíritus que causan locura, ¿saben eso, no? Causan demencia, hay espíritus que causan enfermedades. No todo enfermo significa que está poseído por un demonio, no estoy diciendo eso, pero la Biblia sí identifica algunos espíritus que causan enfermedades. Había, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, un hombre que estaba mudo, que estaba sordo, ¿verdad? Y la Biblia señala, el mismo Señor Jesús, espíritu sordo y mudo, así le identifica.
Entonces, hay espíritus que causan enfermedades y tenemos que saber, pero el reino de Dios cuando viene y se establece en un lugar, hace que esas sanidades y esas enfermedades, esa gente oprimida sea liberada, porque para eso es el poder de Dios. Para eso es que predicamos el evangelio, para que la gente sea libre. Además de sus pecados, sean libres de enfermedad, de dolencias y también de toda opresión del maligno. Amén. Ahora bien, voy a preguntar, porque acá dice que hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Qué es un milagro? Dios hace milagros, lo sabemos, estamos seguros, creemos en eso, es doctrina bíblica. Ahora, la pregunta sencilla es, ¿qué es un milagro? A ver, voy a tomar un poquito de agüita mientras. Andrés quiere decir algo, pero dímelo tú, a ver. Algo que el ser humano no puede hacer. ¿Tiene relación con eso? ¿Está bien? Les voy a leer una definición de diccionario y después les digo la definición cristiana que daríamos nosotros. ¿Ya? El diccionario dice así acerca de lo que es un milagro. Es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Algo no explicable por leyes naturales, ¿verdad? Alguien está enfermo y se está desahuciado, pero Dios lo sana, no tiene explicación, ¿verdad? ¿Ya? Pero que se atribuye ¿a qué? A una intervención sobrenatural, natural, sobrenatural, o sea que está por encima de lo natural, ¿ya? Y de origen divino, es decir, que viene de lo alto, de Dios, ¿sí? Muy bien. Ahora, esa es la definición que da el diccionario. ¿Cómo lo diríamos nosotros? En realidad la definición está bien, es correcta. Es correcta. Nosotros diríamos así, ¿verdad? Tomando por ejemplo este versículo, diríamos que un milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios en acción. ¿Qué es un milagro? Un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios en acción o en actividad. ¿Sí? O sea, porque Dios está presente siempre, pero no siempre se manifiesta su poder. No siempre se manifiesta su presencia, aunque Él está presente en todo lugar. ¿Me explico? Hay una diferencia entre ambos. Pero cuando el reino de Dios se predica, cuando el evangelio de Jesucristo se está proclamando, se está anunciando, el Señor Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen qué? La predicación del mensaje del evangelio. Por eso dije, y por todo el mundo prediquen el evangelio a toda criatura. Inmediatamente después de eso, estamos en Marcos 16, 15, 16, y luego en el 17 es donde dice, ¿verdad? Estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Sí? Usted sabe qué agua toman la gente de la selva que viven en las riberas de los ríos, no en la ciudad, porque en la ciudad hay agua y desagüe, pero en la ribera de los ríos, metidos adentro en la jungla, ¿saben qué agua toman ellos? Ahí no hay desagüe. Ahí no hay agua, no hay manantial tampoco. Los manantiales vienen de las montañas, pero en los ríos no hay. Toman el agua del río, no hay otra. De los ríos donde pasan los barcos, donde pasan las canoas, donde pasan las lanchas, donde pasan los pequepeques, ¿saben qué es el pequepeque, no? Es una canoa a motor, ¿verdad? Y todo eso van soltando aceite, sueltan el combustible y todo eso contamina, aparte de lo que los hombres tiran ahí también, ¿no? Y todo el río está contaminado. Usted ve el agua no se ve como un manantial, el agua no se ve transparente, el agua es de marrón oscuro. Y no tienen otra agua para bañarse, para preparar el desayuno, el almuerzo, para todo. Y por eso cuando uno va a la selva se recomienda primero tiene que vacunarse y ponerse contra la fiebre amarilla, contra el tuétano, contra un montón de una lista ahí, porque sí es peligroso. Pero cuando vas allá, ¿qué vas a hacer? Y tú eres misionero, a ver, vas a ir a predicar el evangelio. A ver, ¿cuántos quieren ir a la selva ahora? ¿Ah? Y si vas para allá, ¿qué vas a hacer? Esa es la única agua que hay. Con eso preparan el masato, la aguajina, ¿cómo se llama? El mingado y bueno, todo lo que preparan. Sí. Así se llaman ¿ah?
no te queda de otra, tienes que tomar. Ahí es donde tienes que confiar, porque no hay otra, que aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sucede, porque Dios cumple lo que Él ha establecido en su palabra. Amén. Ya, ok, entonces, a ver, los milagros, como sabemos, fueron un elemento importante en el ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Todo el desarrollo del ministerio de Jesús estuvo lleno de milagros, sanidades, liberaciones, hechos sobrenaturales acompañaron el ministerio del Señor Jesús, ¿cierto? ¿Verdad? Y cuando la iglesia fue establecida, también la iglesia, ¿no? Desde el principio, como vemos acá, ¿verdad? También los milagros fueron parte de su acontecer. Los milagros han sido la forma en que Dios, una de las formas en que Dios ha tratado con los seres humanos a través de la historia de la humanidad, ¿no? Y lo ha hecho siempre, en el caso de los milagros de Dios, porque hay milagros engañosos que luego voy a decir algo, ¿verdad? Pero los milagros de Dios siempre lo ha hecho a través de su pueblo, a través de gente de su pueblo. Diga por favor, gente de su pueblo, ¿ya? De su pueblo escogido, no de cualquier persona. Siempre encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hombres, personas que son de su pueblo escogido. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Eso es lo que encontramos en la Biblia, ¿ya? Entonces, hoy en día, los milagros siguen siendo parte del actuar de Dios sobre la humanidad. Y Dios sigue usando a gente de su pueblo escogido, que hoy se llama la iglesia. Dios sigue haciendo milagros hoy. Dios sigue sanando a los enfermos, curando los males, libertando a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? Dios sigue haciendo milagros hoy. El poder de Dios está presente, está vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Jesús que hace milagros, la Biblia dice, es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¿Sí? Entonces, Él es el mismo. ¿Ve? Entonces, Dios, pero noten acá este versículo donde dice, y esto hay que tener cuidado, ¿no? Dios es el que hace los milagros. Quisiera que lo repita, Dios hace los milagros. ¿Eh? ¿Y por qué es importante resaltar esto? Que Dios es el que hace los milagros, no el hombre. Y el texto lo dice, ¿verdad? Versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios. El texto no termina y dice, por mano de Pablo. Entonces, Dios no se ve, lo que la gente veía era un hombre haciendo milagros. Pero la Biblia señala claramente que no era él solo, sino que era Dios a través de él. Dios lo hacía a través de Pablo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante decir esto, hermano? Porque es importante. Los milagros se manifestaron en sanidades, liberaciones, etcétera, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Saben? Yo creo por dos cosas. Uno, porque saber cuál es el propósito de los milagros. Porque recuerden que todo lo que Dios hace, lo hace con propósito, entre otras cosas. Todo, sin excepción, todo lo que Dios hace tiene un propósito. ¿Cuál será el propósito de los milagros? Me voy a tomar otra copita mientras van pensando. Les voy a decir para que vayan tranquilos a casa. Los milagros siempre deben tener el propósito de glorificar a Dios. Siempre. Vean en la Biblia, cada vez que Jesús hacía un milagro, la gente que recibía el milagro, saltaban, brincaban, alababan en gran voz, glorificando a Dios, dice la Biblia, con gran voz. Los milagros tienen el propósito de que Dios sea glorificado. ¿Ya? Y por otro lado, entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? O sea, que el hombre que Dios usa no sea el centro de atención. No sea el centro inclusive ni de la gratitud, aunque debemos agradecer a los hombres que Dios usa así, pero la gloria siempre debe ser para Dios. Para Dios, primeramente, todo, primero y último, el Señor. Debemos tener cuidado. Dios usa personas, hombres y mujeres, y Dios va a seguir usando hombres y mujeres, pero cuidado con poner su corazón, su mente, su dependencia, ¿verdad?, en el hombre o en la mujer. ¿Sí? ¿Sí? Porque hay gente que tiene dones de Dios, que sí son de Dios, pero por no saber usarlos o por no honrar a Dios, hacen que otras personas dependan de ellos. Yo he visto personalmente gente que sí tiene dones de Dios, pero que los usa para sacar provecho de otras personas. Aquí vino uno
Me tocó estar con él porque alguien me pidió que lo acompañara y bueno, como no lo conocía, dije, pero bueno, el que me pidió es un pastor amigo de otro país, me dijo, por favor, ¿puedes acompañarme? Bien, bien. Y cuando me di cuenta, llegamos a una casa en una zona exclusiva, una gente muy pudiente, de clase alta, no media alta, sino de clase alta, de mucho dinero, ¿verdad? Y él llegó ahí, no sé, le conocían, él es extranjero, ¿verdad? Pero le conocían, creo que había venido del mismo país. Y en pocas palabras, una mujer que estaba con su familia, ¿no? Estaba pero en un estado de, no estaba demente, pero me parece hasta un poco cerca. Y supuestamente era cristiana, y me llamó la atención, ¿cómo puede ser una persona cristiana en un estado así? Alterada, terrible, ¿verdad? No se podía sostener, no se podía mantener ecuánime mental y físicamente, pero así le temblaba todo y se estremecía, y yo decía, qué raro una persona, y dice que es cristiana. Yo le oí hablar a este hombre, decía esta palabra, dice, ¿sabes qué? Que tengo que darte una parte de mi unción por un tiempo, para que te sostengas. Y yo vi cuando le ministraba y todo, y ella recibía, se calmaba, pero hacía que dependa siempre de él, no de Dios. Los milagros jamás han sido dados por Dios, ese don de hacer milagros para que la gente dependa del hombre, sino dependa de Dios, glorifique a Dios, agradezca a Dios y viva libre de las consecuencias del pecado. Pero cuidado, ¿no? Por eso, si Dios obra un milagro para su vida a través de alguien, glorifica a Dios. Sí, agradezca a la persona, pero no dependa de esa persona, no ponga su fe ni su mirada en esa persona. Amén, porque es un instrumento nada más. Nada más. Ya, ahora, otro asunto con los milagros es que también hay milagros engañosos. A ver, diga, milagros engañosos. ¿Qué es un milagro engañoso? También es un evento sobrenatural. Es un acontecimiento sobrenatural. ¿Ya? Pero que no viene de Dios. No proviene de Dios. Y hay gente que hace milagros, ¿sí? Obras sobrenaturales, ¿sí? Hay gente que sana enfermos, hay gente que supuestamente liberta demonios, pero no lo hacen con la autoridad de Dios. No son enviados por Dios. No representan a Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Había un hombre, no voy a decir su nombre porque esto puede causar un problema, pero sí es muy conocido. Acá, hace varias décadas atrás, en Miraflores, hay un hombre ligado al teatro, al espectáculo, muy conocido. Tenía, de hecho, creo que él tenía un teatro, ¿verdad? Y de pronto apareció que tenía un don. ¿Qué don? Que llegaba gente en Miraflores de todo el Perú, y no sé si del extranjero también, pero muchísima gente hacían cola desde las 5 de la mañana o antes para que él los atienda. ¿Y qué hacía él? Que tenía una especie de consultorio, una camilla ahí, pasaba a las personas que tenían cualquier clase de enfermedad, cualquier opresión, lo que sea, él metía la mano dentro del cuerpo, su mano atravesaba el cuerpo, metía la mano dentro del cuerpo y como si fuera un médico, un cirujano, operaba y se sanaba a la gente. Y era una cosa tremenda, tremenda. Es bien conocido, no voy a decir el nombre porque puede causar problemas legales, ¿no? Pero es bien conocido. Ese hombre nunca fue enviado por Dios. Ese hombre nunca nació de nuevo. Ese hombre es un enviado de Satanás. Con toda claridad lo digo. Hay gente que, esos son milagros, pero son milagros engañosos. Y hacía que la gente, y se hizo mucho más rico de lo que ya era. Hace que la gente ponga su mirada en él y lo busquen a él, no a Dios. Los milagros de Dios hacen que la gente ponga la fe en Dios. Los supuestos milagros que se producen a través de imágenes, de estatuas, ¿verdad? ¿Sí? Efigies y todo eso, que hacen que la gente siga dándole honor, ¿no? Idolatría a esos ídolos. Cuando Dios, ¿qué ha dicho? No te inclinarás ante ellos, no las honrarás, no las venerarás. Entonces, son milagros engañosos. ¿Ocurren? Sí, sí suceden. Sí suceden, pero no vienen de Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Vamos? ¿Ya? Entonces el diablo también usa personas a su servicio para atraer la atención hacia ellos y al final pues causar su perdición. Ese es el propósito final de Satanás, llevarlos a la condenación eterna.
¿ya? Y apartarlo de la fe verdadera en Dios. Y lo consigue si la gente no entiende, no comprende y no va en pos de la verdad. ¿Mm? Ok. Entonces, ahora vamos a leer los versículos 13, creo que es hasta el 17, vamos a ver hasta el 16, que nos habla de un contraste, un versus, vamos a ver ahí, ¿ya? Hechos 19, 13 al 16. Vamos a ver otro tema que está aquí, que tiene que ver con la autoridad espiritual. La autoridad espiritual. La autoridad espiritual de parte de Dios y una falsa autoridad. Entonces vamos a ver ese contraste. ¿Ya? Versículos 13 al 16 dice, pero algunos de los judíos, miren, judíos, o sea, esto está hablando de los religiosos. Algunos de los judíos, ¿qué más? Exorcistas ambulantes. ¿Qué es un exorcista? Algunos se asustan cuando hablan la palabra exorcista, ¿no? ¿Se acuerdan de la película esa? Que la jovencita que trabajó ahí, ¿no? Saben cómo terminó, ¿no? En un sanatorio mental. La muchacha que trabajaba ahí era jovencita, ¿no? Ella en la película da la vuelta completa. 180 grados, el rostro, el cuello voltea completamente, totalmente. Fue casual, pero ya ves cómo se asustan, ¿no? Ya. Y no, sí, y dio completamente, ¿cómo puede hacer? Ese tiempo no había la tecnología de hoy que se puede trucar y todo eso, no, o sea, eso sucedió. ¿Cómo lo hizo? Pero terminó en un sanatorio mental, ¿no? Con tratamiento y todo, ¿no? Bueno, exorcistas, los que practican liberación de demonios, pero que no son de Dios. ¿Ya? Exorcistas ambulantes, ¿no? Versículo 13, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, o sea, en alta posición, ¿no? Que hacían esto. Versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ustedes, ¿qué pintan acá? Como dicen allá en Centroamérica, ¿qué pitos toca usted? ¿Cómo diríamos acá? ¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de todos ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Terrible, ¿no? O sea que así como hay falsos milagros, también vamos a encontrar falsos ministros que pretenden actuar, ¿verdad?, en nombre de Dios, pero que no son reconocidos, no son autorizados por Dios. Y estos eran de una religión, ahí dice que eran judíos. Y los judíos son del pueblo de Dios. Ellos estaban dentro de lo que se llamaría el pueblo de Dios, pero nunca Dios los reconocía a ellos. Y saben que en el mundo espiritual, ¿no?, en el mundo natural es donde el que vivimos, de que se puede tocar, se puede ver, se puede palpar, pero hay un mundo real también, que es el mundo espiritual. Es tan real como lo que vivimos aquí. Aquí vemos gente andando por todos lados, y usted ve por ahí también, ¿verdad?, tanques, o ve caballos, o ve militares, o ve aviones y todo eso, ¿verdad? En el mundo espiritual también, así, es tan real, real. Hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, ¿verdad? Hay también demonios en diferentes rangos, potestades, tronos, dominios, principados, gobernadores de las tinieblas, todo está organizado. Y está real. Como usted está mirando acá, la gente que ve alrededor, así, si sus ojos espirituales estuvieran abiertos, usted vería en el mundo espiritual lo que acontece. Es real. ¿Okay? Y así como hay ministros de Dios, hay ministros de Satanás. Y esto no es algo de que sorprenderse, porque dice que el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Ok, entonces, para hacerlo un poquito más pedagógico acá, yo le voy a dar, yo encuentro aquí en estos
versículos encuentro 8 características, 8, de cómo reconocer una falsa autoridad. 8 características de falsa autoridad. Hay uno que pretende tener autoridad y no la tiene. A ver, versículo 13, ¿no? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Número 1, son personas que caminan por su cuenta, o sea, independientes, espíritus indomables, ¿verdad? Gente que camina así, sin reconocer autoridad sobre ellos. Estos eran judíos, dice, de los judíos, pero no tenían ninguna autoridad sobre ellos, creo que ni su propio padre. ¿No? Y aunque su padre era un ministro, que era jefe de los sacerdotes, pero ellos estaban haciendo algo que no se ve aquí, aquí dice que están en una casa. No están en el templo, no están bajo la autoridad de su padre, no se nota absolutamente, son gente que camina así. Hay gente que camina así por su cuenta, quiere hacer lo que quiere, ¿verdad? Quiere caminar como quiere, organizan grupos, organizan gente, llaman por aquí, pretenden ministrar por allá, ¿verdad? Y no lo hacen bajo autoridad. Cuidado con esas personas. Gente que los llama, gente que los invita, gente que los induce a hacer algo sin conocimiento de su iglesia, sin conocimiento de su autoridad, su pastor. Tenga cuidado con estas personas porque están caminando de manera independiente sin tener autoridad sobre ellos. Dios no actúa de esa manera, Dios no autoriza de esa manera. ¿Me explico? ¿Lo estoy diciendo claro o no? Ya. Entonces, número 1. Número 2, pretenden mostrar una autoridad que no tienen. Pretenden mostrar. Por eso, ¿qué dicen ellos? Dicen, mira, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, ¿no? Y le dijeron, al que tenía los espíritus malos, le dijo, mira, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos no dijeron, en el nombre de Jesús, no, dijo, el Jesús que predica Pablo, ¿no? Y eso nos revela otra característica más. ¿Qué más? ¿Ah? Es muy probable que esta gente no conozcan al Señor. Hasta me puedo atrever a decir que en algunos casos o en varios casos tal vez ni siquiera han nacido de nuevo. Gente que puede estar ahí hablando en nombre de Dios, actuando en nombre de Dios, pretendiendo mostrar una autoridad que no tienen de parte de Dios, ¿verdad? Pero que no conocen a Dios. Que no caminan en autoridad, no son parte formal de una iglesia local, no son estables, no permanecen, ¿verdad? Caminan por su cuenta y no tienen temor de Dios. Esa es otra característica. No tienen temor de Dios. Porque actúan por sí mismos. ¿Vamos siguiendo? ¿Vamos bien? Ya. ¿Qué más? Otra característica es que imitan lo que otros hacen. Eso es lo que hacen. Imitan. Por eso ellos habían visto que Pablo, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús, con la autoridad que tenía de parte de Dios, una autoridad delegada, una autoridad establecida, una autoridad legal de parte de Dios, ¿verdad? Reprendía y los espíritus malos salían una y otra vez. Entonces ellos vieron eso, ¡wow! ¡Qué chévere! ¿No? ¡Qué lindo! Eso es espectacular, claro, es espectacular. Porque claro, cuando una cosa así llama la atención de la gente, normalmente son personas que quieren tener eso, el aplauso, la aprobación, ¿cómo se llama? La foto ahí, donde ellos aparezcan en el centro, que todos lo aplaudan, que todos lo miren, que todos hablen de ellos, miren qué poder que tienen, qué autoridad que tienen. Hay gente que está buscando el aplauso, hay gente que necesita eso, ¿no? La vanagloria del mundo, la vanagloria de la gente, me estoy siguiendo. ¿Sabe de qué espíritu viene eso? Del mismísimo diablo. El mismísimo diablo es el que busca robar la gloria de Dios para sí. Ese es el espíritu que se mueve en esas personas. ¿Ya? Y por eso, ¿qué hacen? Imitan. Es lo único que pueden hacer, imitar. Porque no tienen una autoridad real, concedida, delegada por Dios, aprobada por Dios. Por eso dice ahí, ven que el texto dice intentando. Es lo más que pueden hacer. Intentar, pero no consiguen. Dice, Jesús que predica Pablo, te conjuro. Por Jesús que predica Pablo, Hay gente que anda mirando, ay, cómo se ora, cómo ministra, cómo pone las manos, cómo hace para que se caiga, cómo es. ¿No? Y tratan de imitar, no imite lo que otros hacen. Dios quiere usarle, Dios va a usarle como usted es. Dios me usa como yo soy, así como soy, ustedes me conocen, así soy. Así soy, aquí y afuera, de cualquier lugar, así soy. Dios en su gracia, así como soy,
¿verdad? Sencillo como somos, ¿verdad? Así Dios nos usa. ¿Eh? Y Dios usa a otros como los usa a ellos. Gloria a Dios como los usa a otros que son, wow, espectaculares, sí, pero bueno, la forma que Dios los usa. Pero yo no tengo que hacer como lo hacen ellos, ni usted tiene que hacer como lo hacen otros. ¿Sí? Estas personas intentaban hacer como lo hacía Pablo y no funciona así. ¿Saben por qué? Porque hay una verdad espiritual, se los voy a decir. La autoridad espiritual no se hereda, no se traspasa, la autoridad espiritual no se hereda. Esos eran hijos de un jefe de los sacerdotes. El ser hijo de pastor inclusive no te hace que tú tengas la autoridad de tu pastor, de tu papá. ¿Me explico? Porque la autoridad lo da Dios. Y en el sentido espiritual igual también. Cada persona que tiene un pastor no significa que tenga la autoridad de su pastor, a menos que sea delegado. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Por eso. No se hereda. Cada uno tiene que buscar en Dios el respaldo de Dios, la aprobación de Dios, la delegación de Dios, la autorización de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? El versículo 15 nos habla otra verdad aquí. Los demonios reconocen, miren, los demonios, ¿no? Reconocen a quienes sí tienen la verdadera autoridad de Dios. Los demonios reconocen. Porque claro, los demonios están en el mundo espiritual, ellos pueden ¿cómo diríamos? Entre comillas puede ser, mirar, ¿no? En su mundo espiritual ellos sí ven, sino ¿cómo es que pelean? ¿Cómo es que cuando Daniel estaba orando y el ángel vino a ayudarle, pero vino el príncipe de Persia, después iba a venir el de Grecia, dice, ¿no? ¿Y cómo es que pelean entre ellos si son seres espirituales? Es porque son seres reales. Hay una batalla real, verdadera. Tanto como que si no lo haga, no, pero usted viene y me da un golpe, yo lo voy a sentir. No, sí. Por supuesto que lo voy a sentir, ¿no? Y si alguien dice, esto no se va a quedar así. Bueno, sí es verdad, porque no se queda así. Después del golpe viene el hinchazón, la inflamación y todo, ¿no? ¿Ya? En el mundo espiritual es igual, ¿no? ¿Por qué habla la Biblia que con golpe de espada, dice por ejemplo en Salmo, ¿no? Hablando de la alabanza como un instrumento de guerra? ¿Por qué la Biblia habla que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad? ¿Por qué? Una lucha tiene que ser una confrontación donde va a haber un vencido y un vencedor. ¿Sí o no? Entonces es real completamente. Entonces en el reino espiritual los demonios reconocen a los que sí tienen autoridad y a los que no también. No los pueden engañar. No los pueden engañar. Aquí en Chilca, está cerca acá, ¿no? Hacia el sur. Estaba hace unos años atrás, iba una vez por semana, los lunes, para dar unas enseñanzas. Y todos los hermanos vivían pues alrededor ahí, alrededor de la ciudad, eso está como una hora de acá, ¿no? Y una noche que terminamos, eran más de las 10 cuando terminamos, y siempre hay hermanos que se acercan para saludar, ¿verdad? Conversar, preguntar algo. El pastor es un buen amigo, tenemos mucha confianza y ahí compartíamos. Y resulta que una noche que ya se hizo tardecita, ¿verdad? Ya eran un poco más de las 10:30, acercándonos a las 11. La pastora Joana era una niña todavía, estaba conmigo. Y de pronto que ya estábamos a punto, ya los hermanos saliendo, después de la conversación del final y todo, y de pronto viene creo que era un camión del ejército, así, pero no sé si era bus o camión era, de tropa, ¿no? Camión de tropa que lleva la tropa atrás. Y entonces viene, pero apurado, y para en la puerta de la iglesia, frena así violentamente y se bajan rapidísimo. Eran unos jovencitos militares, que por ahí hay una base militar, ¿verdad? Y con los ojos desesperados, casi desorbitados, de miedo, de pánico, así, pero así extremo. Estamos hablando ya cerca de las 11 de la noche, más de las 10:30.
Y se bajan y nos dicen, miren, ayúdenos, ayúdenos por favor, ayúdenos. Solo ustedes pueden ayudarnos, nadie ya nos quiere ayudar, nadie puede ayudarnos. Pero ¿qué les pasa? No entendíamos nada, es igual que ustedes, no saben de qué está pasando. Y que no, ya hemos ido al hospital, ya hemos ido a la comisaría, hemos ido ya todos, nadie nos ayuda, nadie puede, ayúdenos. Así desesperados, ¿no? Dice, pero ¿en qué les ayudamos? ¿Qué sucede? Y para no hacer la historia tan larga, el asunto es que un compañero de ellos, jovencito, ¿verdad? Morocco, dice, ¿no? Así, que había hecho, habían estado jugando de noche ahí en la base militar, habían estado jugando con la Ouija. ¿Saben qué es la Ouija, no? ¿Qué es la Ouija? No saben, algunos no saben. ¿Qué es la Ouija? Es un juego diabólico donde se invocan a espíritus. Y recuerden, ¿cómo se atraen los espíritus? Invocando. Dios también es espíritu, recuerden. Por eso dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Dios acude. Se invoca a Dios llamándolo por su nombre. Y los espíritus se invocan llamándolos también. Por eso cuidado con lo que habla. Cuidado con lo que habla. ¿No? Cuando maldice, también cuidado, ¿no? Hasta pronuncia el nombre de Satanás y todo. Cuidado. Bueno, pasó con ellos que esto, en ese juego que están ellos invocando a los demonios, pues, porque eso es. Realmente se apareció el demonio y se apoderó de uno de ellos. Igualito como dice acá. Ellos eran más de 15. A todos los golpeó, a todos. Y dice que como pudieron, los agarraron, porque es una fuerza sobrenatural, pues no es natural. ¿Cómo puede un muchacho pegarle a 15 personas y que no puedan? Y que como pudieron entre todos, lo agarraron y le metieron una camisa de fuerza. ¿Saben qué es la camisa de fuerza? ¿No? Así que eso, ¿ya? Y aún así no podía, lo rompía todo, una fuerza sobrenatural, demoníaca. Como pudieron, lo trajeron, lo llevaron al hospital, lo llevaron a la comisaría. Peor todavía, los comisarios, los policías se asustaron. Y nadie sabía qué hacer. Dijeron, llévenlo a la iglesia, ellos saben cómo hacer. Ahí sí se acuerdan de la iglesia. Ahí sí se acuerdan de los pastores, ¿no? Y nos han dicho que ustedes nos pueden ayudar. Y estábamos ahí, nos miramos con el pastor. Ya era tarde, yo estaba cansado todo el día, encima en la noche enseñando, predicando, y yo conversando. Ya van a ser ya más de las 11 en ese momento. Ya yo quería venir a descansar. Mira el pastor, como diciendo, los dos nos miramos, ¿qué hacemos? Yo le digo, ya está acá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya está acá, o sea, no nos podemos hacer a un lado, ¿no? O sea, es una vida. Pásenlo. Pero ustedes quédense afuera. Solamente uno de ustedes, ¿no? El mejor amigo, el más conocido, solo uno nomás entre con él, nadie más. Y todos se quedaban afuera, pero aterrorizados estaban ahí. ¿Y sabe qué pasó con los hermanos? Que estaban ahí todavía, algunos todavía. Cuando vieron eso, porque se manifestaba, pues feo, no les voy a contar cómo se manifestó, feo, horrible. De una forma que no se puede explicar humanamente, es sobrenatural. ¿No? Y corrieron. Pastor, que mañana tengo que trabajar, mañana todavía no sé nada, lo que sea, se decía, ya todo el mundo nos dejaron a los dos solitos. Y dije, por lo menos tener el respaldo de los hermanos para que oren, aunque sea mientras tanto, no, nada, nos dejaron a los dos solos. Y dos, que no podía, este endemoniado, que 15 no pudieron, digamos dos, ¿no? ¿Qué hace usted? A ver, la segunda parte se la cuento la próxima semana. Voy a tomar agua porque ya me dio sed. No, hermanos, para no hacer muy larga la historia. Hermano, si hay autoridad, se va. Y los demonios reconocen. Y de hecho, por eso se fueron varios también. Comenzó a hablar y a decir, tú hiciste esto, tú tienes esto, ¿qué me vas a decir a mí? ¿Qué me vas a reprender a mí si tú eres así y tú haces esto? Hablan. Los demonios hablan a través de la persona. Y era cierto, que gente asustada y, avergonzada, se salían, ¿no? Avergonzados. ¿Me explico? Los demonios saben.
Para ellos no puede estar la luz apagada, cerrar la puerta, todo. Son seres espirituales. No tienen limitaciones físicas para ver lo que está pasando en todo lado. Yo creo que el diablo tiene un centro de cómputo, ¿no? De cada persona, y lleva un registro ahí, a ver, ya, punta, es su ficha de, ya. Yo pienso que tiene, que es inteligentísimo, ¿no? Organizado. Recuerden que fue creado por Dios. Lamentablemente se desvió. Bueno, el punto aquí es que los demonios reconocen a quien tiene la autoridad. Y reconocen a los que no la tienen. ¿No? ¿Ya? Y por eso, en este mismo versículo 15, vamos a encontrar otra verdad. Los demonios no obedecen a la gente con falsa autoridad. Esa es otra verdad. Los demonios no obedecen a la gente con falsa autoridad. Porque si alguien está en falsa autoridad significa que anda en desobediencia, anda por su cuenta, anda independiente, no tiene una autoridad sobre él. Entonces, si no se sujetan a una autoridad, ¿cómo cree que los demonios se le van a sujetar a él? ¿Me estoy explicando? Ya. Y uno más, versículo 16. Una verdad más aquí. Y esto es para todos que tengamos cuidado. Los que muestran esta falsa autoridad se arriesgan a ser maltratados y avergonzados también por los demonios. Los que pretenden, ¿verdad?, mostrar una autoridad que no tienen, que Dios no les ha autorizado, y se quieren poner a hacer cosas que Dios no les ha mandado a hacer, se arriesgan ¿a qué? A ser maltratados y a ser humillados, avergonzados por los demonios. Miren que esto fue notorio, dicen todos los judíos y griegos en esa zona. Todos se enteraron, toditos. Claro, ¿cómo se van a enterar? Si salieron maltratados, golpeados, chingos, ¿cómo es? ¿Cómo decimos acá? ¿Cómo decimos? No quieren decir ustedes, ¿no? Pues son cristianos. Ya. No, es una palabra peruana, no es mala palabra, ¿no? ¿No? Salieron calatos completamente, ¿no? Desnudos totalmente, ¿no? Golpeados, malheridos. Yo creo que lo que más le dolió fue su amor propio, porque aparecían ante los ojos de la gente como grandes personas con autoridad, en el nombre de Jesús, y la gente los miraba, ¿no? Y a veces tal vez alguna de esas les salía, quién sabe, ¿no? Pero aquí los demonios lo agarraron, lo golpearon, eran 7, no pudieron contra uno, ¿verdad? Y salen todos desnudos, golpeados, malheridos, y por supuesto que tenían que pedir ayuda a alguien, ¿no? Porque para cubrirse, entonces basta con que uno se enterara, ya usted sabe, ¿no? El pueblo chico, y ese era un pueblo más grande, todo el mundo se entera. Y lo que más corre son esos chismes, pues, esas cosas así, que llaman la atención, ¿verdad? Rápido se esparcen. Por eso todo el mundo se enteró, ¿no? ¿Ya? Entonces, los que muestran falsa autoridad, mejor no se metan donde Dios no los manda. Mejor no hagan lo que Dios no les autoriza, ¿ya? Mejor no ejerzan lo que Dios no les ha dado. Sí, ¿ya? Entonces, a ver, ok, entonces de ahí nos vamos a otro tema que tiene que ver con la victoria sobre el mundo espiritual maligno. La victoria sobre el mundo espiritual maligno. A ver, ya hemos dicho, ¿no?, que reconocemos la existencia de un reino espiritual maligno que la Biblia lo denomina la potestad de las tinieblas, así le llama, la potestad de las tinieblas, o sea, un poder, y es un poder auténtico, es un poder real pero maligno, ¿ya? ¿Dónde está eso? En Colosenses 1:13. En Colosenses 1:13 habla de eso, ¿verdad? ¿Ya? Pero también debemos saber que las tinieblas jamás pueden prevalecer sobre la luz de Dios, jamás. Usted sabe, donde hay oscuridad y se enciende una luz, esa luz disipa la oscuridad, ¿sí o no? Así es, ¿ya? Por eso, Colosenses 1:13 que dice que Dios nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ese es el reino de la luz, porque Dios es luz, el reino de luz. Pues usted y yo, ya, aunque vivimos en este mundo y este mundo está bajo tinieblas por el príncipe de las tinieblas, ¿verdad?, sin embargo ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros ahora hemos sido trasladados en Cristo al reino de Dios. Y por eso gozamos de los derechos y los privilegios como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya el diablo no tiene potestad sobre nosotros. Ya el diablo no ejerce dominio, potestad sobre nosotros. No puede, no tiene derecho
a menos que usted se lo permita. Pero como tal, no puede, y el diablo lo sabe, pero usted también debe saberlo. ¿Ya? Porque la fuerza que el diablo tiene contra los cristianos hoy es la mentira, el engaño, ¿verdad? La intimidación, ¿sí? El meter miedo, temor, nerviosismo, ¿sí? Pero autoridad real no tiene sobre nosotros. La Biblia dice, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, el maligno no nos toca. No hay forma. Primera de Pedro 2:9, que ustedes conocen, somos pueblo, ¿cómo es? Nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? Ahí está, de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. De las tinieblas a la luz. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Ahí estábamos nosotros, antes, ¿no? En el reino de las tinieblas. Ahí estábamos. Lo sepa o no lo sepa, le guste o no le guste, ese era donde vivíamos. ¿No? Pero ahora hemos sido trasladados. Seguimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. ¿Estamos? Ya. Ok, entonces, mientras que sigamos en esta tierra, esto tiene que saberlo usted como hijo, hija de Dios, ¿ya? Como iglesia de Dios que somos. Mientras que permanecemos todavía en la tierra, en esta tierra, la iglesia va a tener que confrontar continuamente ese poder de las tinieblas. Estamos en una, ¿cómo diríamos? En una confrontación continua, diaria, ¿verdad? Hasta que Cristo venga a establecer su reino, ¿verdad? A consumar su reino aquí en la tierra. Pero mientras tanto, mientras que estamos aquí en la tierra, vamos a tener que confrontar todo el día, todos los días, continuamente, constantemente, y no se canse, no se asuste, no se aburra, y no diga, pero pastor, ¿por qué? No, pues así es. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros hemos sido llamados, hermanos, a romper la oscuridad con la luz del evangelio. Por eso, ¿cómo se rompe eso, verdad? Predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio de Cristo, trasladando las vidas de ese reino espiritual maligno hacia el reino de Dios, salvando esas almas mediante la predicación del evangelio. Cuando la gente pone su confianza en Cristo, su fe en Cristo, entonces es arrancado de ese mundo de tinieblas y es trasladado al reino de Dios. Sí, amén. Entonces, tenemos una promesa, 1 Corintios 15:57, que dice que Dios siempre nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso es lo que usted debe saber. Aunque todos los días estamos en esta confrontación, todos los días el Señor está con nosotros. Y todos los días usted debe caminar en la victoria del Señor. Ahora, voy a terminar con esto. Dos cosas más. Uno, ¿cómo sabemos cuando andamos en victoria espiritual? ¿Cómo saber? ¿Cuáles son las evidencias de que cuando el reino de Dios se establece, está caminando la iglesia en victoria espiritual? En este pasaje también vamos a encontrar, y aquí yo encuentro por lo menos 12 evidencias, se los digo rápidamente, 12 evidencias de victoria espiritual. ¿Cómo saber que una iglesia camina en victoria espiritual? ¿Cómo saber cuando se establece, verdad, la victoria espiritual? Número 1, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10, cuando la iglesia permanece firme y continúa haciendo la obra de Dios aunque haya oposición. Mira, versículos 9 y 10 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿qué hizo Pablo? Porque él estaba predicando, pero algunos maldecían, contradecían, se oponían, se resistían tenazmente. ¿Y qué hace Pablo? Pablo no se hace problema, no se hace ningún problema. Bueno, no quieren, qué pena, podían ser salvos. Ustedes pueden disfrutar de la luz de Dios y todo, pero no quieren. Bueno, entonces ¿qué hace Pablo? Dice, se apartó Pablo de ellos y separó ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que aprenden, los que siguen, los que imitan. ¿Ya? Entonces dice, separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó, ¿cuánto tiempo? ¿Por 2 días? 2 semanas? 2 meses? ¿Cuánto dice? Por 2 años, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron ¿qué? La palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, la iglesia debe prevalecer, debe permanecer. Oposición va a haber, dificultad va a haber. Usted sabe, ustedes no se dan cuenta tal vez, pero acá todas las semanas nos tiran cochinadas. Aquí en la puerta de la iglesia, todas las semanas.
todas. Y cochinadas, horribles. Y trabajos de esa gente que se dedica a hacer esos trabajos, ¿no? De brujería, hechicería, esa cosa es común, eso para nosotros no nos llama la atención, una y otra. Acá mismo hemos encontrado, aquí donde yo me paro a predicar la palabra de Dios, aquí, una vez que vinimos en ayuno con la pastora, llegamos un día sábado para un ayuno con pastores aquí, y estamos entrando todos, yo subo para acá, y cuando me doy cuenta un sacrificio acá, todo está cerrado, por acá no hay modo de que entre, digamos, un gato o una rata, lo que sea, para decir que fue eso, ¿no? No hay forma de que se meta. La puerta estaba asegurada. No habían violentado nada, no robaron nada, pero aquí había un sacrificio. Y no es algo que está rasgado por un animal, así que fuera eso. No. Esto fue un sacrificio cortado en dos. Cortado en dos, así. Un sacrificio de muerte, de sangre. Ahí fue donde 2 semanas después yo casi me muero. Estoy hablando de este mismo altar aquí, hace unos años atrás. Esa es la confrontación. Eso está. Pero Dios está con nosotros. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. ¿Ya? Entonces la iglesia tiene que permanecer firme, ¿sí? ¿Ya? Y continuar haciendo la obra que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cuál es la obra? Predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado y bautizarlos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, otra evidencia, ¿verdad? Y esa es una evidencia. Entonces la iglesia, no importa la oposición, la persecución, todo lo que sea el ataque del enemigo, la iglesia permanece firme, constante, continúa haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Otra evidencia es la manifestación sobrenatural del reino de Dios. Y hemos hablado de eso. Los versículos 11 y 12 nos hablan. Cuando hay victoria espiritual, va a haber evidencia a través de acontecimientos sobrenaturales. Llámense milagros, llámense sanidades, llámense liberación, ¿verdad? Llámense acontecimientos extraordinarios. ¿Ok? Aquí, en el caso de este pasaje, encontramos que hay milagros, hay sanidades y hay liberación. Otra evidencia es que así como hay manifestación del reino de Dios sobrenatural, también va a haber manifestación del reino espiritual maligno. Y eso no debemos tomarlo como una mala señal, sino al contrario, quiere decir que algo estamos haciendo. Algo está incidiendo la iglesia en el reino de las tinieblas, que por eso el enemigo se levanta en contra del pueblo de Dios, ¿no? Porque el diablo no pierde tiempo, por si acaso. El diablo no es un vago, como algunos dicen, es un vago, no tiene nada que hacer, por eso anda molestando a la gente. He escuchado a gente predicando eso, el diablo no es ningún vago, ¿no? Es más activo que mucha gente, ¿no? ¿Ya? Es bien chamba el diablo, ¿no? Sí. No descansa. Ya. Sí, anda alrededor como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Ya? Entonces, cuando hay manifestación del reino espiritual maligno, no lo debe tomar solo como algo que le dé nervio, le dé miedo, no, más bien quiere decir que algo estamos pisándole los callos al enemigo, que por eso se levanta, por eso molesta, por eso fastidia, por eso ataca, ¿no? Ya, por eso usa gente, usa situaciones también. Entonces, como los versículos 13 al 16 nos hablan, por ejemplo, operación de falsos ministros, operación de falsos dones y operaciones de demonios. Versículos 13 al 16 que hemos leído hace un momento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Por falsos ministros, falsos dones, falsa autoridad y falsos demonios no, sino operaciones de demonios. Ya. ¿Qué más? Otra evidencia. Otra evidencia de que el reino de Dios está prevaleciendo en victoria espiritual es que hay testimonio visible del poder de Dios en acción. A gente de toda raza, de toda religión, de toda nación. Versículo 17 dice, y esto fue, ¿qué fue? Versículo 17, y esto fue notorio. A ver, diga, notorio. Ahí está. ¿Qué significa notorio? Que se puede notar, que se puede observar, ¿no? Claramente. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, que no era cualquier ciudad, así judíos como griegos. ¿Ve? Entonces hay testimonio del poder de Dios a gente de toda nación y religión. ¿Sí? Por eso, más que solamente hablarles, ¿verdad? La gente a veces necesita ver también. Ver la autoridad, el respaldo, el poder de Dios en acción. Mucha gente a veces necesita ver para creer. Ese es el mundo, no nosotros. Nosotros no necesitamos ver para creer. Nosotros creemos y luego vemos.
Pero el mundo sí muchas veces necesita ver para creer. ¿Mm? Y por eso debemos orar, venga tu reino, nos dijo el Señor Jesús, ¿no? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. A ver, diga, venga tu reino. Y esa debe ser nuestra oración de todos los días. Cuando decimos, venga tu reino, estamos diciendo al Señor que tu reino se manifieste en poder y gloria, para gloria tuya. ¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios? En la salvación de almas, en sanidades, en liberaciones, en milagros. Entonces, el reino de Dios se evidencia, ¿sí? A través de actos visibles, sobrenaturales. ¿Qué más? Versículo 17 también. Otra evidencia es el temor de Dios que se extiende sobre la población. Aunque la población donde está la iglesia, que en este caso la iglesia estaba en Éfeso, una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad donde practicaban brujería, magia, ocultismo, una ciudad, o sea, fuertemente las tinieblas estaban enraizadas ahí, y sin embargo, ¿verdad? Ellos tuvieron temor de Dios. ¿Por qué? Por la manifestación sobrenatural del reino de Dios. Entonces, no importa cómo sea la ciudad, hermano, no importa cómo sea el lugar donde vives. No importa la gente que te está rodeando, no importa dónde trabajas, dónde vives, dónde te desarrollas, no importa si Dios está contigo, ¿verdad? Dios, sí, ¿quién contra ti? Pero también Dios te va a respaldar, Dios te va a cuidar. La gente sabrá quién es el que te cuida, la gente sabrá quién es el que te protege, la gente sabrá quién es el que te ayuda. La gente tiene que saber, la gente tiene que ver eso. Y tienen que verte que tú caminas con Dios. Para que la gente tema a Dios, la gente debe ver que tú andas en el temor de Dios. Dele una palmadita a alguien que está al lado y diga, caminemos en el temor de Dios. Diga, camina y caminemos en el temor de Dios. Te conviene, dígame. No, de verdad, te conviene. ¿Sabe qué? Cuando hay temor de Dios, entre la gente pagana, la gente que no conoce a Dios, ellos van a saber que no van a poder contra ti. Aunque lo intenten 1 y 1000 veces, no van a poder contra ti. Porque se van a dar cuenta que hay algo sobrenatural que actúa a tu favor. Y digo, más que algo, es alguien sobrenatural que está contigo. Y la gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Sí. ¿Qué más? Otra evidencia, versículo 17 también, es que el nombre del Señor es magnificado. Ahí está, ¿verdad? Dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Magnificar significa hacer algo más grande, más notorio, más excelso, ¿verdad? De mayor gloria. Entonces, el nombre del Señor Jesús era magnificado. ¿Ya? Entonces, donde el Señor está siendo exaltado es una evidencia de que hay prevalencia del reino de Dios, que están viviendo en victoria espiritual. Otra evidencia, versículo 18, ¿ya? ¿Cómo sabemos que estamos andando en victoria espiritual? Cuando vemos manifestación de arrepentimiento y perdón de pecados en la gente. Que la gente no solamente llene las iglesias, ¿no? Dicho sea de paso, la Biblia no nos manda a llenar las iglesias, no estoy diciendo que no lo hagamos, lo que estoy tratando de decir es que la concentración, la preocupación primero de los pastores y de la congregación no debe ser tanto de llenar, sino que la gente se llene de Dios. No llenar los templos, sino que la gente se llene de Dios. ¿Y cómo se llenan de Dios? Si Dios es santo, pues dejando sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus pecados y apartando sus pecados y convirtiendo el corazón, el alma, la vida entera hacia Dios. Y eso es lo que encontramos acá, versículo 18, que dice, y muchos de los que habían creído, ahí están los que creyeron, los creyentes, venían, ¿y qué hacían? No solamente venían al culto, no venían solo al templo o al lugar donde se reunían, no, dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, de sus hechos, pues de sus hechos malos, ¿no? De sus pecados. ¿Ya? Entonces, esa es una manifestación de que una iglesia está viviendo en victoria espiritual cuando hay gente que se arrepiente, cuando hay gente que se convierte, cuando hay gente que crea el mensaje del evangelio. ¿Aló? ¿Estamos? Ya, ¿qué más? Versículo 19, otra evidencia, hay conversión de la gente que decide abandonar sus prácticas malignas. Decide abandonar sus prácticas malignas. O sea, ya, como dice la Biblia, el que adultera no adultere más.
El que miente, no mienta más. El que era vago, trabaje, dice la Biblia. ¿No? Estoy hablando de Efesios 4, ¿no? ¿Ya? Trabaje. ¿Así dice la Biblia o no? Dígale que está al lado. Trabaje, hermano. Trabaje, sí. Sí, porque había gente en esos tiempos como ahora, ¿no? Que le gusta llegar a la hora del almuerzo. El Señor me movió en mi corazón visitar a la hermanita, dice. ¿No? Sí. No, y hay gente que sí, o sea, sí lo hace a propósito, gente que se acostumbra, ¿no? ¿Ya? A vivir del trabajo de otros, ¿no? Como dice ese dicho del mundo, ¿no? El vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Ese es un dicho mundano, eso no tiene nada de cristiano, ¿verdad? Mucho menos nada de bíblico. ¿Ya? O sea, gente que se aprovecha, ¿no es cierto? Trata de sacar provecho de la bondad, la gentileza, la generosidad de la gente buena. Y hay mucha gente buena pues en la iglesia, ¿no? Entonces no deje que otros se aprovechen de usted. Lo digo otra vez, no deje que otros se aprovechen de usted. Sí hay que ser generoso, siempre. Hay que practicar la misericordia, la bondad, la ayuda mutua. Todo eso la Biblia nos enseña. Lo que no debemos hacer es mal acostumbrar a la gente. ¿No? A mí me gusta mucho, hay un país donde yo me acuerdo que son bien generosos, bien hospitalarios, te apoyan cuando pasas algún problema, sin necesidad que tú los llames ni los busques, se reúnen y te ayudan, pero eso sí, una sola vez. Una sola vez. Si te caes, te levantan y te levantan bien, pero una sola vez. Y eso es bueno, porque si otra vez quieres que ya no, porque se acostumbra. Y usted sabe, la dependencia no es buena. No es buena. Ya. Entonces, ¿qué más? Hay conversación, ¿no? Ya hablamos de esto. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echa la cuenta, encontraron que eran 50.000 piezas de plata. Pues, millones de millones en el día de hoy. ¿No? Todo. ¿Qué significa? Ellos no solo se convirtieron, ¿verdad? De sus pecados, también convirtieron su corazón a Dios. Dejaron de practicar esas artes mágicas ocultas. Es decir, mi hermano, en otras palabras, o sea, si tienes a Dios ahora, ¿para qué necesitas cualquier otra cosa? Si ya Dios es tu Dios, ¿para qué necesitas, ¿cómo se llama eso que esparcen así con una hierbita que esparcen para que... La ruda, ¿no? ¿Cómo saben? Saben. Hay una persona que tiene una librería cristiana. Todas las mañanas, viene temprano, limpia, barre todo eso y al final cuando termina todo, echa su ramita de ¿qué? ¿Cómo se llama? De ruda y le echa así. Y un hermano que estaba pasando ahí dijo, pero hermana, ¿por qué hace usted si usted es cristiana? Si tenemos a Dios y Dios nos cuida, Dios nos ayuda, Dios nos provee, Dios nos alimenta, Dios nos bendice. Y dice, no hermanito, por si acaso nomás, yo hago por si acaso. Dile que está la Dios, no necesitas un por si acaso. ¿No? Antiguamente había patita de conejo, ¿cómo se llama? Herradura, no sé, ¿qué más? ¿Ah? La sábila, ahí está, ¿ven? La hermana sabe también. Bueno, sí, un montón de cosas que no necesitas. No necesitas. ¿Tienes alguna imagen ahí que es? Mira, hermano, si tú ya eres de Dios, ya eres de Cristo, ya no necesitas eso. Haz algo con eso. Y haz lo que acá dice. Trajeron todo lo que ya era antes, todo lo que hacía poner su confianza, su fe, su mirada, su dependencia en otras cosas que no fuera Dios. No, ahora que ellos creyeron en Él, se convirtieron a Él, lo trajeron todo, lo quemaron, lo deshicieron completamente. ¿Por qué? Porque mientras lo guardas vas a tenerlo ahí, por si acaso. Por si acaso. Es como los muchachos que están con una, están con otra y dicen, bueno, ya con ella me voy a quedar, pero con ella no voy a terminar por si acaso. Por si acaso, ¿no? Porque si no me va bien, entonces por si acaso. Ese es su por si acaso, se dice. Dos amores, ¿no? Está dividido. O sea, no, dice. Si amas a Dios solo. Ninguno puede amar a dos señores, dice. Amarás a uno, aborrecerás al otro. O sea, corta, rompe, termina, desaparece, todo eso, ya totalmente pulveriza todo eso. Ya. ¿Para qué necesitas?
la piedrita de la ¿cómo es? La piedrita de la suerte, el gran chamán, la cruz de Chalpón, no sé qué. ¿Ya para qué? O sea, no, en serio, ¿ya para qué? ¿Para qué? De verdad pregunto, ¿para qué? Si alguien tiene algo de eso, hermano, acá la Biblia nos está hablando, ¿no? Dios está diciendo, desecha cualquier cosa que quiera sacar tu confianza de Dios únicamente. ¿Estamos? ¿Amén? Amén. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? El versículo 20. Otra evidencia, la predicación de la palabra de Dios prevalece sobre toda oposición. Versículo 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así, haciendo todo lo que estaba ahí, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya? Otra cosa más, versículos 24 al 27, nos va a decir algo más. Algo interesante, hermano, que tiene que ver con el negocio de las religiones. Aquí, otra evidencia de que estamos caminando en victoria espiritual es que se expone el negociado de las religiones. Mire el versículo 24 y 27. El 24 dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, usted ha visto, ¿no? Eso siempre donde están las religiones, las catedrales, los grandes templos, ahí venden, en Israel también, por si acaso. Aún hoy, ahí también hay, detrás de cada lugar santo, están vendiendo sus cosas ahí. Es un negocio, la religión es un negocio. El judío ni cree en los cristianos y te habla de Cristo. El musulmán también están ahí, ni creen en los cristianos, más bien nos llaman los infieles, ¿no? Y si uno no se convierte al Islam, ellos están autorizados a matarlos por el Corán, ¿ya? Y les va a ir bien según piensan ellos, ¿no? Pero cuando tú vas allá a la Tierra Santa, donde están los musulmanes, te venden de todo. Tienen todos los cristianos, ¿no? En oro, en plata, en madera, en enchapes, en todo, bien bonito, todo, y te colan, ¿no? O sea, no creen, pero sí les conviene el negocio de la religión. Me acuerdo cuando subí en un barco que se llamaba Mateo, y dije, wow, ¿será cristiano? No, era de un musulmán. Un musulmán, el barco se llamaba Mateo porque claro, se identifica con Mateo, ¿no? Del discípulo de Jesús. Y cuando subimos ahí en el barco, en el mar de Galilea, ¿verdad? Estaban en el mar de Galilea, mar adentro, y comenzó, ya tienen todo preparado, musulmanes. ¿Y saben qué pusieron ahí? Una canción cristiana. ¿Qué decía la canción cristiana? El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y claro, con la musiquita y todo en todo el, ¿cómo se llama? En el mar de Galilea, dices, wow, que es una experiencia única. Sí, pero te venden todo eso, ¿no? Te preparan todo el ambiente lindísimo, hermanos danzando, cantando, bailando felices, todo. Y cuando termina la música, el dueño del barco, que es un musulmán, viene y te dice, miren, ustedes saben que nosotros somos musulmanes, sí, ¿no? Pero ustedes practican la ofrendita, pues échense una ofrendita acá también, lo están pasando bien y todo. Hasta te piden ofrenda. Encima que ya la has pagado, te piden tu ofrenda, si conocen la palabra. Es negociado. Aquí está el versículo que dije, 24, ¿no? ¿Dónde está? A este lado. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. El versículo 25 dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos qué? Estas riquezas. ¿Está claro o no está claro? ¿Más claro que eso? De este oficio. No es que eran creyentes ni nada, o sea, se dedicaban a vender nomás para ganar plata, nada más. Versículo 27 también, mire, y dice, y no solamente hay peligro de que ¿nuestro qué? Nuestra fe no dice, nuestra patrona, no, ellos que dicen nuestro negocio. Nuestro negocio venga a desacreditarse. O sea, no nos conviene que Pablo está predicando en contra de la idolatría, de todo eso. No nos conviene, no le conviene, claro, porque es un negociado. Eso, hermano, cuando se anuncia la palabra, no solo la palabra, sino la palabra de verdad, usted sabe que la verdad quita pues la oscuridad, quita el engaño, quita la mentira, ¿no? Le quita el velo de mucha gente. Y está aún en la iglesia cristiana también, ¿ya? Entonces, a mucha gente no les conviene. Por eso dice, conoceréis la verdad. No es la verdad por sí sola que hace libre, sino es el conocer la verdad.
Lo que dijo el Señor Jesús, conoceréis la verdad, entonces la verdad os hará libre. O sea que hay gente que no le conviene. Mire, un falso ministro, un falso profeta, téngame paciencia, unos minutitos. Estaba en un país, un pastor me pone con un hermano empresario, el pastor de la iglesia me puso, ¿cómo sería eso? O sea, me hospedó, ¿no? Le pidió a un hermano empresario que me hospedara en su casa. Y estaba con él, el hermano, pues es empresario, pues maneja su dinero, ¿verdad? Y me llevaba a lugares bonitos, de lujo, a comer. Y un día llegó otro ministro de otro país. Y obviamente nos lleva a los dos también. Y me acuerdo esa noche estábamos en un lugar muy bonito, muy lujoso, un restaurante, ¿verdad? Y yo estoy sentado acá, el hermano está aquí y al otro lado está el otro ministro. Y le dice a él, le dice, porque ya rápido, estos calculan rápido, ven nomás cómo se manejan, cómo mueven, cómo sueltan y qué hacen, entonces ya rápido le echan, son buenos en eso, ¿no? ¿Sabe qué le dice? Lo mira y le dice, hermano, le dice, tengo una palabra de Dios para usted, el Señor me ha revelado una palabra específica para usted. Y claro, ¿quién no quiere recibir una palabra de Dios? ¿Quién no quiere? ¿Sí? ¿Usted también quiere, sí o no? No quiere, yo también, uno quiere recibir una palabra directa de Dios. Y por supuesto sabe cómo, por dónde, ¿no? Despertarle la curiosidad. Y dice, sí, hermano, está bien, dígame, por favor. Un hermano bien sencillo, temeroso, ¿no? Y entonces cuando yo oigo eso, lo miro a él directamente, lo miro a los ojos a ver qué va a decir, porque yo voy a escuchar con atención, porque yo estoy con el hermano y tengo que cuidarlo también, ¿no? Si es de Dios, amén, yo voy a discernir, y si no es de Dios, se lo voy a decir. Y estoy atento yo. Y él me mira, el otro, el ministro, me mira, y me mira que yo estoy atento, y se voltea al hermano y le dice, mejor se lo voy a decir después. Y ya sabe por qué. Porque le malogro el negocio. Y sí se lo dijo después. Y yo le pregunté, hermano, ¿y qué te dijo él? Ustedes quieren saber, ¿no? ¿Por qué quieren saber? Chepitos. No, sí. Mira, no, le dijo, o sea, no fue nada extraordinario. Le dijo, mira, que el Señor me ha revelado que lo que tienes no es todo lo que has visto. Dice Dios que te va a dar mucho más y lo que no tienes ni idea y palabras como esas. Pero palabras escogidas, ¿no? Y le despertó todo. Y yo le digo, mira hermano, te voy a decir una cosa, le digo. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero no necesito ser profeta para decirte que si tú caminas en el temor de Dios, si tú haces las cosas justas, si tú eres fiel mayordomo y andas en santidad ante Dios, no hay forma de que te vaya mal. Al contrario, Dios te va a bendecir mucho más. Estás bendiciendo la obra de Dios, estás bendiciendo a tus pastores, me estás recibiendo a mí. ¿Cómo no? O sea, yo no necesito tener un don de profecía para saber que realmente Dios te va a bendecir mucho más. Mira, y te voy a preguntar algo, ¿cuánto te sacó? Así de una vez dime, directamente, ¿cuánto te sacó? No, $500. ¿No? $500 por decirle, que duró 2 minutos decirles. $500. Le digo, ¿me hubieras preguntado a mí o te voy a cobrar? Le digo. Sí, en serio, sí. Negocio de la religión. Los que se mueven así, negocio, ¿no? Gente que usan los dones, algunos sí tienen dones y lo usan para provecho, y otros que no tienen, como este hombre, eso no era ninguna profecía, ¿no? Pero hay gente que no tiene, pero que aparenta tener, ¿se acuerdan que hablamos de eso hace un momento, ¿no? Pero siempre para negocio. ¿Saben qué es esto, no? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Robar, pues sacarle algo a alguien, ¿ya? ¿No? En otro país no es así, allá en Costa Rica es así. Hace bolsillo. O sea, así. Y al bolsillo, sí. Lo mismo. ¿Ya? Se expone el negocio de la religión. Cuando la palabra de Dios se expone también el mundo espiritual maligno. Entre ellos también el negocio de las religiones. 2 cosas más, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el adversario? Yo le llamo el campamento del adversario, porque acuérdense que es un reino real, ¿no? Hay un reino natural y hay un reino espiritual. Pero está el campamento de Dios,
¿Se acuerdan de Mahanaim? ¿Se acuerdan de Jacob? No, veo dos campamentos, dijo, ¿no? ¿Ya? El campamento de Dios, pero también está el campamento del adversario. ¿Qué va a suceder en el campamento del adversario cuando la victoria de Dios, la victoria espiritual del reino de Dios se manifiesta? Dios va a enviar confusión en el campamento del adversario. Aunque planeen, aunque, ¿cómo se llama eso? Hagan intrigas, hagan planes, complots, todo lo que sea, que nosotros no lo sabemos, que nosotros no nos damos cuenta, que nosotros ni conocemos, ¿verdad? Ni pensamos, pero Dios que sabe todo, ¿verdad? Va a enviar para ellos confusión. Confusión, esa es la palabra, confusión. Y hay una cantidad de textos en la Biblia que estaba buscando. Les voy a dar 3 versículos nada más que hablan de esto. Uno, Job 8:22. ¿Ya? Dice, tiene su contexto, pero se aplica ahí. Dice, los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Otro versículo, Salmo 132:18, sería bueno que lo apunte porque usted puede orar con estos versículos. Cuando alguien se levante contra usted, cuando el enemigo se levante contra usted, usando gente, usando personas, usando artimañas, trampas, ¿verdad?, contra su vida, usted debe orar con la palabra. El primero es Job 8:22, este segundo es Salmo 132:18, ¿qué dice? A sus enemigos, ¿los enemigos de quién? De los hijos de Dios. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Y es una promesa de Dios. Y cuando alguien se levanta con usted, ore con la palabra de Dios. Es la oración más poderosa la que se usa orando con la palabra de Dios. Y es una oración profética a la vez, porque la palabra tiene cumplimiento. ¿Ya? Entonces, a sus enemigos vestiré de confusión. Otro, Jeremías 20:11. ¿Qué dice Jeremías 20:11? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mire cuántos versículos, cuántos verbos se usan. Tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados, no prosperarán, tendrán perpetua confusión. 5 cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Ya? Okay. Gloria a Dios. Y final, entonces, Dios desbarata los planes del adversario. Dios desbarata los planes del adversario. ¿Ya? El adversario no lo ejecuta directamente, sino a través de personas, ¿no? A veces esas personas pueden ser autoridades, a veces esas personas pueden ser amistades, inclusive a veces esas personas pueden estar dentro de la iglesia, a veces esas personas pueden estar dentro de su familia y así, ¿no? O sea, uno no, es inesperado, ¿no? Uno no sabe por dónde, pero hasta hermanos que un día están andando bien, otro día puede ser que se descuidan y pueden ser instrumentos del diablo. No estoy diciendo que sean endemoniados, estoy diciendo que pueden ser usados por el enemigo. ¿Me explico? ¿Se comprende? Díganme. Ya, sucede. Ok, entonces los versículos 35 al 41, que no lo vamos a leer, nos hablan de eso, ¿no? De cómo los que se levantaron contra Pablo, ¿verdad? Y quisieron, se hizo un tumulto enorme, estuvieron gritando por 2 horas, grandes Diana de los Efesios, grandes, no, pero dirigidos por unos cuantos. ¿Quiénes? Los plateros, los que hacían esos templecillos y hacían ganancia, ¿verdad? Con esos objetos, ¿no? Y mucha gente ahí, dice que, hablando de la confusión, dice que mucha de la gente que estaba ahí, ni siquiera sabían para qué estaban. Se hizo una revuelta en toda la ciudad, enorme, donde por 2 horas gritaban a gran voz y nadie los podía callar, ¿verdad? Pero el versículo dice que muchos ni siquiera sabían por qué estaban ahí. O sea, la multitud seguía lo que otros decían, gritaban, parece que eran medio peruanos, ¿no? Porque a veces cuando hay ese tipo de manifestaciones, dicen, ¿y usted por qué vino? No sé, a mí me dijeron que venga. Y hacen lo que todos gritan, ¿no? De pueblo unido, jamás será vencido. ¿Pero de qué? No sé de qué será. Ya. Entonces, están esperando que ya pastor ya termine ya. Versículo final. Ya, el final, versículo 20. ¿Cuál es el resultado de todo esto? La conclusión, el resultado final.
el reino de Dios prevalece sobre el reino de las tinieblas, aunque el ambiente donde vivimos esté cargado de idolatría, de inmoralidad, de religiosidad, de paganismo, de prácticas ocultas, mágicas, de lo que sea. Donde el reino de Dios se establece, siempre va a prevalecer, porque la luz prevalece sobre las tinieblas, y las tinieblas no pueden sostenerse frente a la luz de Dios. Amén, amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, que siempre está con nosotros y siempre nos lleva de victoria en victoria. Póngase de pie, por favor. Y mientras se pone de pie para orar, ¿verdad? Cierre sus ojitos un ratito.